cambia todo. Dije que la adoración a Dios lo cambia todo. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Donde no hay agua para ver tu justicia y tu gloria. Buscaré y te encontraré. ¿Usted está escuchando así? Te buscaré y te encontraré. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Dígaselo al Señor. Allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, mi alma. En tierra seca y árida, donde no hay agua para ver tu justicia y tu gloria, te buscaré y te encontraré. Dígaselo al Señor, dígaselo. Te llamaré Estamos aquí para buscar al y Señor. tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Te buscaré y te encontraré. Te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás. Sí, Él abrirá. Toque. Allí te encontraré coronado de gloria y majestad. Amén, 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 amén y amén. Dije amén. Dije amén. Dije amén. Dije amén. Así sea, así es y así será. Dios le bendiga. Qué bueno estar en la casa de Dios. Bueno, estaba pensando que el sermón de hoy va a cambiar su vida radicalmente. Alabado sea Dios. Estaba pensando que el sermón de hoy le va a ayudar a usted a tener una vida más consistente en Él. Así que así mismo, sentadito como están, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Hay una buena palabra de Dios para usted hoy. El Espíritu Santo ha colocado esta palabra exactamente ahí en el libro de los Hechos para bendecirnos hoy. Así que esté atento a la palabra del Señor, porque de las 150 palabras que yo pienso hablar, una palabra de esa es para usted. Para usted, para usted, para usted. Pero usted tiene que estar atento para tomarla, para recibirla y no dejarla pasar de largo. Dice la Santa Biblia así: en el nombre del Señor Jesús, versículo 25 de Hechos 16. Mas a medianoche
Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿A quién cantaban? Y los que estaban presos los oían. Versículo 26. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Inclinamos nuestras cabezas y oramos a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios bendito por los siglos, aquí estamos tales como somos, pero estamos en el nombre de Jesús, y eso nos da acceso a tu presencia. Es por esa razón, Señor, que en esta hora apelamos a ti, venimos a ti, te rogamos que me suministre tu buen Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me ilumine, que el Espíritu Santo me ayude y que el Espíritu Santo pueda venir sobre mí con una unción santa, de tal manera que tú me des inspiración profética para yo hablar tu palabra, declarar tu palabra. Oh Dios, de tal manera que la gente que está en esta casa sea bendecida, sea edificada, y que el que esté enfermo sea sanado, que el que esté perdido sea salvado. Oh Dios, y que todos salgamos de aquí lleno de gozos, de gozo. Te suplicamos estos favores en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, yo quiero hablar hoy acerca del terremoto de Dios. Y antes de que ocurriera el terremoto en Venezuela, cada vez que estaba consciente de la palabra de Dios, me llegaba este tema, el terremoto de Dios, el terremoto de Dios. Y al ocurrir el terremoto de Venezuela, yo dije, Señor, pero esta es mi oportunidad, esta es mi chance. Voy a hablar del terremoto de Dios. De manera que el propósito de este sermón es que usted como creyente, que usted como alguien que teme a Dios, pueda entender que cuando nosotros cantamos y cuando nosotros oramos en cualquier circunstancia de la vida, eso va a tener un efecto sobrenatural. Porque cuando adoramos a Dios, Dios se manifiesta. Porque dice la palabra del Señor que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos pueden alabarlo? ¿Cuántos pueden alabarlo? Sí, estamos en la casa de Dios y estamos aquí para alabar a Dios, para glorificar a Dios y bendecir a Dios. Entonces, cuando eso pasa, cuando eso ocurra, que nosotros alabemos a Dios, adoremos a Dios, oremos a Dios, interiormente van a ocurrir cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales, pero no solamente dentro de nosotros, sino que en el orden físico eso va a afectar todo lo que es natural. Y si va a afectar todo lo que es natural, va a afectar a todo el entorno de lo que nos rodea. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero si usted no me estaba siguiendo, comience a seguirme desde ahora. Comience a seguir la palabra que le voy a hablar. Gloria a Dios. Lo primero que tenemos que entender es el contexto cultural en que ocurrió
el terremoto de Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, esto ocurrió en la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo era una ciudad interesante, muy interesante. Era la ciudad más importante de Roma. ¿Por qué? Porque era una colonia romana y eso era un privilegio que no lo tenían todas las provincias. Entonces Filipo tenía esa connotación geográfica política de que Filipo, el rey de Roma, que había vencido en Macedonia, se estableció en Filipo. Y al él tener su casa, su residencia en Filipo, bautizó la provincia con el nombre de Filipos. ¿Y por qué él bautizó a esa ciudad con su nombre y se estableció allí? Bueno, porque era una provincia rica. Habían varias minas de oro y de plata en aquel lugar. Pero además de eso, era una ciudad comercial. Y no solamente era una ciudad comercial, era porque allí ocurría lo que ocurre ahora en Dajabón, el mercado binacional. Lo que pasaba era que la ciudad de Filipo unía el este con el oeste de Roma. Tenía muchas carreteras, pero tenía una carretera principal que unía a Roma con todas las latitudes. Entonces, eso hacía de Filipo una ciudad muy importante, muy interesante. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, que era un estratega del evangelio, él siempre iba a los lugares estratégicos para él establecer iglesia, para predicar el evangelio. Y él llega a la ciudad de Filipos. Y cuando llega allí, comienza a buscar sinagoga. Porque la sinagoga eran especie como decir, como templo, como iglesia, donde la gente iba a adorar a Dios, donde la gente iba a estar allí y ver a la gente que le interesaba, etcétera, etcétera, pero iban fundamentalmente a adorar a Dios. Y para sorpresa de Pablo, en Filipo no habían sinagoga. Pero como el que le sirve a Dios, el que ama a Dios, no importa que sea en el templo o fuera del templo, aunque el templo es la casa de Dios y es el lugar donde nosotros debemos venir a adorar a Dios. Pablo se fue al río y cuando llega al río encuentra un grupete de mujeres adorando a Dios y orando en el río, porque al no haber sinagoga, las mujeres se iban al río y allí podían confraternizar con todas las mujeres que iban a lavar al río, que iban a hacer cosas en el río. Y Pablo comenzó a predicarle allí a esas mujeres en el río. Y mientras Pablo hablaba, dice la Santa Biblia, que una mujer llamada Lidia, una mujer rica, porque los ricos también tienen necesidad de Dios y también le sirven a Dios y también cooperan con la obra de Dios. Entonces Pablo comenzó a predicar allí en el río y dice la Santa Biblia que Dios abrió el corazón de esta mujer mientras Pablo predicaba. Y ella recibió la palabra del Señor. Y fue la primera persona que se convirtió en Europa.
Porque allí entonces Pablo se vio obligado a establecer la iglesia de los filipenses, que fue la iglesia que más lo ayudó a él económicamente, más lo apoyó con sus oraciones, en fin, con muchísimas cosas. La iglesia de los filipenses fue una iglesia clave en el ministerio de Pablo porque lo ayudó en todas las cosas. Ahora bien, Lidia se convierte y entonces se acerca a Pablo y le dice a Pablo: oye, pero si tú juzgas bien y entiendes que yo le he sido fiel a Dios y que yo he recibido al Señor, ven, vamos para mi casa. Y se lo llevó para su casa a Pablo y a Silas. Debo aclarar que Pablo y Silas no eran marido y mujer. Yo he escuchado hasta predicadores que han dicho que ellos eran esposos. Silas era otro hombre, ¿entiende? Porque Silas es un nombre que se usa indistintamente para hombres como para mujeres. Entonces, Lidia se lo llevó a la casa, le preparó comida, le preparó una habitación y lo tenía ahí. Pero Pablo salía todos los días a predicar el evangelio. Y mientras Pablo y Silas iban en el camino, le salió al encuentro una muchacha. ¿Qué tipo de muchacha? Bueno, una muchacha adivina, una hechicera. Y comenzaba a vocear y a gritar: señores, señores, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y cada vez que, todos los días que Pablo salía a predicar, venía esta bendita muchacha voceando, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Hasta que un día Pablo, por revelación del Espíritu, por discreción espiritual, se dio cuenta que esta muchacha, que aparentemente estaba diciendo cosa buena y bien de ellos, sin embargo, era un obstáculo para que la gente escuchara verdaderamente y atentamente el mensaje del Señor. Pablo entendió eso rápidamente y dijo: oye, esta cree que me va a engañar a mí. El demonio cree que me va a engañar a mí. Y entonces Pablo se volteó y la señaló y le dijo al demonio: sal fuera de ella. Y la muchacha se sacudió, el demonio salió y quedó libertada. Pero ¿qué pasa? Que esta muchacha era una esclava de unos brujos avivatos que la tenían a ella para sacar ganancia de su hechicería. Hicieron un molote, se levantaron contra Pablo y Silas, y eso fue una cosa enorme. Convocaron una multitud, agarraron a Pablo prisionero, le dieron golpe, lo azotaron, fueron al magistrado, ¿verdad? Como decimos aquí, vamos a decir el ministerio público. Y le puso una querella y le dijo: estos hombres no paran, no cesan de hablar costumbre que a nosotros los romanos no nos es lícito escuchar ni participar. Entonces, cuando el magistrado vio este molote de gente, este grupete de gente que estaba protestando por lo que Pablo y Silas estaban haciendo, mandó a que lo esposaran, a que lo azotaran y que lo llevaran a la cárcel. Pero el magistrado no sabía quién era Pablo ni quién era Silas. Y entonces lo meten a la cárcel. Cuando lo llevan a la cárcel,
el magistrado dio órdenes a los alguaciles para que le dijeran al carcelero, eso está en Hechos capítulo 16, los que leen la Biblia o conocen la historia o lo pueden encontrar fácilmente. Sí, porque hay evangélicos que no leen la Biblia y no conocen ninguna historia de la Biblia. Nada más cargan la Biblia, pasean la Biblia, pero ellos no pasean por la Biblia. El asunto es que el alguacil va y le dice al carcelero que asegure bien a Pablo y a Silas, porque eran presos peligrosos. Bueno, como dice la policía ahora cuando quiere matar uno, que la policía de una vez lanza un comunicado y dice: esos delincuentes tan altamente armados y bien armados son un peligro. Le pedimos que se entreguen por la vía que consideren pertinentes. Esos son los dictámenes de la policía. Yo le digo a la pastora cada vez que oigo esa expresión de la policía, digo yo, ese es un muerto. No pasan 2 días sin que haya un intercambio de disparos y lo matan. Que no hay intercambio de disparos, nada, porque si ustedes vieron la noticia de ayer o del viernes, ese joven que mataron en Herrera, que el mismo presidente de la República se atrevió a decir que ese era un salvaje el que lo mató, que era un animal, y dio orden al presidente de que le metan la condena más alta. Pero bueno, a un joven de 18 años, por nada, le pidieron el motor, él levanta los brazos y ahí mismo el policía le da un tiro y lo mata. Sin ser un criminal, era un muchacho de trabajo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que el alguacil le dice al carcelero: oye, estos son presos peligrosos. Dice el magistrado que lo coloque en la cárcel de más adentro. Las cárceles en la antigüedad eran un poquito diferentes a como son ahora, porque ahora hay cárceles modernas donde a los presos lo capacitan, le enseñan profesiones técnicas y cuantas cosas, y bueno, y hasta profesiones le enseñan. Pero las cárceles en la antigüedad tenían una celda común de alguna diseñada como para 15 personas y le metían 50 presos. Imagínese usted lo apiñados que estaban, de manera que eso no es nuevo en la cárcel de ahora, de aquí, porque la Victoria era para 2,000 presos y tenía 8,000. Hicieron la parra y la qué sé yo cuánto y un aparataje que hacen los gobiernos. Entonces, las cárceles en la antigüedad tenían una celda común como para 15 o 20 personas. Tenía la prisión número 1, la prisión número 2, la prisión número 3 y la cuarta prisión estaba en el fondo, allá, como de aquí a la farmacia de Delfina. Esa prisión era semi oscura porque era para castigar a los presos malos, a los presos peligrosos, etcétera, etcétera. Y a Pablo y Silas lo metieron en esa última celda. Pero eso no es todo, sino que dice la escritura en el versículo 24 que le pusieron cepos. ¿Y qué era el cepo? El cepo era un tablón como de ese ancho que tenía 2 hoyos en el medio, 2 agujeros, y los presos metían los pies ahí. Habían cepo doble para 2 personas, tenían 4 hoyos y lo ponían ahí. A Pablo y a Silas lo metieron ahí. Además de meterlo en esa prisión, le metieron los pies
en cepo, donde no podían caminar, donde no podían hacer nada, en fin. Pero además de eso, tenían cadenas, estaban encadenados. Y todos los presos que estaban en la cárcel, a los que no le ponían cepo, le ponían cadena. Porque dependiendo del grado de peligrosidad que tuviera el preso o los cargos que tuviera, así entonces lo aprisionaban. Pero Pablo y Silas, chorreando la sangre, como decimos aquí en el Cibao, por todos los piñazos que le dieron y los azotes que le dieron y las cuestiones, me llama la atención. Mucho me llama la atención. ¿Usted sabe qué me llama la atención? Que estos hombres no comenzaron a quejarse. Porque yo había estado llorando, gritando. Y me había alarmado más de la cuenta, a ver si me cogen pena. Pero Pablo y Silas, dice la escritura en el versículo 25, oiga, más a medianoche, porque déjeme darle este dato, a la medianoche en la cárcel venía el carcelero y apagaba toda la antorcha que habían encendida. Todas las luces que habían encendidas la apagaban. Y eso era terrible. Y el calor que hacía ahí era un calor más terrible que en el infierno. Eso era tremendo. A medianoche venía el carcelero y apagaba todas las luces. Y todo el mundo quedaba ahí en penuria. Entonces, dice aquí, más a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios, y los que estaban presos en las otras celdas por las rejas se amontonaban para oírlo, para escucharlo. Dice una versión de la Biblia, otra versión que no es la que yo tengo aquí, dice que los presos lo escuchaban atentamente, porque mientras Pablo y Silas oraban y cantaban, los presos sentían paz. Eso no lo dice la Biblia, eso solo pongo yo, pensando en el efecto de la alabanza, de la adoración. Dice que los presos lo escuchaban atentamente, porque le encantaba la adoración que ellos estaban cantando. No sabemos qué himno era que cantaban. No sabemos qué adoración era que cantaban. Pero lo que sí dice la escritura es que ellos cantaban himnos a Dios. Y mientras yo escribía eso, mientras yo leía eso, yo pensaba que ellos estaban cantando, Tony, ese himno que dice, puedo confiar en el Señor. ¿Cómo que dice, Magdalena? ¿Cómo que dice? Tararéalo ahí, tararéalo. Síguelo, síguelo, síguelo. Me está gustando, me está gustando. Confío en el Señor. Aleluya. Óigame, piensa usted que ellos estaban cantando ese himno. Ellos estaban cantando himnos a Dios y posiblemente estaban cantando un himno como ese. Puedo confiar en el Señor porque Él me va a ayudar. Aunque el sol no brille más, yo igual confío en el Señor. Ellos estaban confiados y eso traía paz, seguridad a los presos. Y por eso ellos oían atentamente. Gloria al Señor. Pero oiga lo que pasó.
antes de la medianoche, antes que la lámpara se apague, antes que el carcelero vaya y apague todas las luces, a la medianoche, de repente fue hecho un gran terremoto, de tal manera que, oiga lo que pasó, ocurrieron 3 cosas, anoté yo aquí. Los cimientos de la cárcel se movían. Número 2, todas las puertas se abrieron. Y número 3, todas las prisiones se soltaron. Eso fue un milagro extraordinario. Esto nos da a nosotros una enseñanza extraordinaria, que no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, nuestro Dios está ahí para hacer un milagro. Gloria al Señor. La alabanza a Dios produce milagros. Dije que la alabanza a Dios produce milagros. Y aquí ocurrió un milagro. Pablo y Silas no se quejaron en la cárcel, sino que a medianoche Pablo y Silas sabían que iban a apagar las luces, pero ellos comenzaron a orar y a cantar a Dios. La verdadera adoración cambia la atmósfera espiritual. La verdadera adoración lo cambia todo. Dije que la verdadera adoración lo cambia todo. Pablo y Silas no comenzaron a decir, hoy, ¿y por qué a nosotros? Habiendo tanta gente mala en esta ciudad, ¿por qué no lo meten a ellos presos? Habiendo tantos criminales, habiendo tanta gente perversa, tanta gente mala, tantos sicarios, ¿y por qué a nosotros que estamos predicando el evangelio? ¿Por qué a nosotros que estamos haciendo la obra de Dios? ¿Por qué no ocurren estas cosas? Bueno, es sencillo. La queja nunca nos va a sacar a nosotros del problema. ¿Usted escuchó eso? Dije que la queja nunca nos va a sacar a nosotros del problema. La queja nunca va a producir fe en nosotros, ni va a aumentar nuestra fe. Así que, hermanos, hermanas, no nos quejemos. Adoremos a Dios, alabemos a Dios. No importa cuál sea la situación. No importa lo que esté pasando. No importa. Dios tiene control. Alabado sea el Señor. Pablo y Silas estaban muy confiados en el Señor. Algo que yo observo es que Silas no le reprochó a Pablo, oye chico, ¿y por qué tú echaste fuera el demonio de esa muchacha? Fue el Espíritu Santo que te mandó a hacerlo, porque tú lo hiciste. Mira el gran problema que nos hemos encontrado ahora. Mira cómo estamos aquí presos por tú haber echado fuera ese demonio. Pablo, Silas no lo reprochó en ningún momento. Se lo doy de tarea para que usted lo encuentre en la Biblia. Pablo y Silas cantaban y adoraban al Señor. Y esto me dice a mí que Dios tiene que ser adorado en cualquier circunstancia. En todo momento Dios tiene que ser adorado. No importa la prueba que usted esté pasando. No importa lo que esté ocurriendo a su alrededor. No importa lo que esté pasando en su cuerpo. No importa la enfermedad que usted esté padeciendo.
No importa la crisis económica que usted esté pasando. No importa lo que esté ocurriendo a su alrededor, en su familia. Adore a Dios. Adore a Dios. Las dificultades no pueden apagar nuestra fe. Dije que las circunstancias negativas no pueden apagar mi fe. La verdadera adoración cambia las cosas, transforma las cosas, transforma la desesperanza en esperanza. Gloria a Dios. Y convierte el lugar en un santuario del poder de Dios. Adora a Dios en medio de la prueba. Oiga lo que pasó con el terremoto de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Bueno, el terremoto de Venezuela o los terremotos de Venezuela fueron de 7.2, 7.5, pero este sería como de 10. Este fue un gran terremoto, no fue una cosa pequeña. Gloria a Dios. Dice el texto sagrado que sobrevino de repente un terremoto. Y yo anoté aquí, para que no se me pase, que cuando nosotros alabamos a Dios, Él interviene en nuestra situación. No, usted no me entendió, no me escuchó. Yo dije que cuando nosotros, oiga bien, alabamos a Dios, Él interviene en nuestra situación. Cualquiera que sea la situación. No importa que sea una situación de enfermedad, de crisis económica, no importa de crisis familiar, no importa de lo que sea, Dios interviene en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden creer eso? Los cimientos de la cárcel se sacudieron, se estremecieron y al instante todas las puertas se abrieron. Y número 3, la cadena de todos los presos se soltaron. ¿Fueron la cadena de Pablo y Silas nada más? De todos los presos. Alabado sea el nombre del Señor. El terremoto de Dios es un terremoto de liberación divina. Y eso tiene mucho valor. Porque dice que Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro. Y yo estaba pensando cuando leía eso, yo dije, oh, cuántas cosas tenemos nosotros más adentro. Porque no es tu deuda que está más adentro. No es tu enfermedad que está más adentro. No es la crisis económica que está más adentro. No es el problema familiar que está más adentro. No importa cómo se llame, no importa lo que esté más adentro que te esté afectando a ti. No importa, Dios va a hacer un milagro. Gloria al Señor. Dios va a actuar a tu favor. Estos hombres no se estaban quejando. Déjame decirte algo, que la queja nunca te sacará del problema. Lo di, lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir. La queja nunca te sacará del problema. Por el contrario, la queja es una protesta contra Dios. ¿Usted sabía eso? Que a veces nosotros como humanos nos quejamos. Y los seres humanos nos quejamos por todo. Si no tenemos comida, nos quejamos. Pero si tenemos comida, hay un problema. Porque comienza el ama de casa. ¿Y qué voy a cocinar hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Estoy harto de comer pollo a la plancha.
Estoy harto de comer pescado. Si usted no tiene ropa, tiene problemas. Si tiene mucha ropa, tiene más problemas. Marilyn Monroe, que era un símbolo sexual de los Estados Unidos, en la década de los 60, que hasta el presidente Kennedy tuvo relaciones con ella o ella con él, tenía tanta ropa y tanto vestido que tenía un carro para cada vestido. Pero no solamente eso, ella tenía un problema cada vez que iba a actuar y iba al closet. ¿Y qué vestido me voy a poner? Y duraba más tiempo buscando el vestido que se iba a poner porque tenía tantos que no encontraba cuál ponerse. Y no era feliz. Murió con una sobredosis de drogas. La encontraron muerta en el baño. Lo que estoy diciendo es que como quiera nos quejamos. Pero estos hombres no se quejaron. Porque Dios no es injusto, sino que la queja se convierte en una protesta contra Dios, contra la gracia, la misericordia, el amor y el favor de Dios. Y entonces una acusación directa e indirecta que le hacemos a Dios, que Él es injusto. Y Dios no es injusto. Satanás es que quiere que nosotros acusemos a Dios de que Dios es malo. ¿Y por qué tengo esta enfermedad? ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué tengo aquello? Y ni los médicos como la doctora Feli le encuentran bajadero. Es un lío, un problema. El ser humano es una contradicción. ¿Y usted sabe por qué los seres humanos somos una contradicción? Porque Dios intencionalmente nos hizo así. ¿Usted sabe para qué? Para que nos desarrollemos. Porque si no, ¿de dónde sacamos el potencial para seguir hacia adelante? Bueno, de manera que mientras ellos cantaban y los presos lo oían, dice la escritura que antes del carcelero apagar la lámpara, vino de repente ese gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Y yo estaba pensando cuando yo leía eso, porque leí la historia como 30 veces, para a ver qué asimilaba, qué idea nueva me llegaban. Y mientras yo leía esa parte, me llega al pensamiento muchísimas cosas. Por ejemplo, los cimientos son todas aquellas estrategias. Los cimientos pueden ser todas aquellas maquinaciones y todas aquellas cosas que Satanás hace para quitarnos el gozo, para quitarnos la paz, para producir en nosotros enfermedades y dolencias, para crearnos crisis en todos los aspectos de la vida. Son todas aquellas maquinaciones. Por eso decía Pablo, y no ignoramos sus maquinaciones. Manténganse orando, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y los cimientos pueden ser toda aquella cosa que Satanás ha hecho y ha querido hacer para arruinarte, para entristecerte, para traerte problemas de todo tipo, económicos, familiares, de enfermedad, y que tú estés siempre achacosa y te quita el gozo, te quita la paz, y tú comienzas a quejarte y tú comienzas a decir, pero bueno, ¿y qué tanta cosa es que yo tengo? No salgo de una. Pero ahora dice el texto sagrado que cuando vino el terremoto, de repente lo primero que ocurrió fue que los cimientos de la cárcel
se movieron, se sacudieron. Y yo vine a decirte a ti hoy que no importa cuál haya sido el cimiento, los cimientos que Satanás haya creado a tu alrededor, en tu entorno, para entristecerte, para que tú tengas tus emociones en el piso, para que tú estés triste, para que tú estés enfermo, etcétera, etcétera. Dios sacudirá los cimientos de esa cárcel. Dios está sacudiendo esos cimientos a tu favor. Alabado sea Dios. Dios está trayendo una gran liberación a tu favor. Dije que Dios está trayendo hoy una gran liberación a tu favor. Haga así, recíbalo, recíbalo. Una gran liberación para ti hoy. Número 2. Todas las puertas se abrieron, sin nadie tocarle. Las puertas se abrieron. ¿Cuáles puertas están cerradas en tu vida? Piénsalo. Porque yo vine a decirte a ti hoy que no importa cuáles sean las puertas que estén cerradas para ti. Hoy Dios abre toda la puerta para ti. Puertas que estaban cerradas se abrirán para ti. Puertas que había tocado se abrirán para ti. Puertas que eran imposibles se abrirán para ti. Escucha lo que dice Apocalipsis 3:8. Oye lo que dice la palabra. Dice el Señor: yo conozco tus obras. ¿Escuchó eso? Dios conoce tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Dije que el Señor te dice hoy que ha puesto para ti una puerta abierta. ¿Cuántos pueden creer eso? Créalo que hay una puerta abierta para usted hoy. Hay una puerta que se abrirá delante de ti que nadie puede cerrar. Y dice el Señor: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Hay una puerta para ti que nadie puede cerrar. Espere lo mejor del Dios del cielo. Espere lo mejor del Dios del cielo. Dije que espere lo mejor del Dios del cielo. Sí, porque de un Dios bueno podemos esperar cosas buenas. Pero de un diablo malo esperamos cosas malas. Y nosotros le servimos a un Dios bueno. Por eso esperamos cosas buenas. Si estás enfermo, espera tu sanidad. Si estás triste, espera tu gozo. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. Recibe hoy nueva fuerza. ¿Cuántos fueron los que estaban orando? ¿Cuántos eran los que estaban orando? 2. Y si 2 estaban orando y cantando, y por la oración y el canto de ellos, Dios abrió toda la puerta y se soltaron todas las cadenas de los presos. Y una población carcelaria fue libertada. ¿Qué usted cree que pasará en su familia? Si usted ora, si usted canta, si usted adora a Dios, si usted da buen testimonio en su casa, ¿qué va a pasar en su casa? ¿Qué va a pasar en su familia? Posiblemente sea usted solo el que esté en su casa que le sirva a Dios, pero Dios lo va a escuchar a usted. Dios va a intervenir por usted. Dios va a salvar su familia. Dígale al que está a su lado: oye, Dios va a salvar mi familia. Dios va a salvar mi familia. Porque déjeme decirle que así como Dios rompió los metales de la cárcel, Él rompe hoy las cadenas espirituales
que te atan a ti. Y esta cadena pueden ser cadenas de pecado, miedo, temor, enfermedad, problemas económicos o familiares. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la cadena, no importa qué vicio sea, no importa qué adicción sea, Dios te va a libertar a ti y a tu familia. Gloria a Dios. Entonces, voy a concluir, pero oiga lo que pasó. Cuando ocurre el terremoto, el carcelero que estaba medio dormitando sale huyendo al pasillo. Y cuando llega al pasillo, saca su espada y se la va a clavar para matarse. Y cuando Pablo lo ve, Pablo le grita, Pablo le vocea y le dice: oye, no te haga ningún daño, porque todos estamos aquí. Gloria a Dios. Porque el carcelero había pensado que al ocurrir el terremoto, sacudirse la cárcel, todas las puertas se abrieron y la cadena de todos los presos se soltaron. Él dijo: aquí se fugó todo el mundo. Y ahorita me van a aplicar la ley de la fuga. ¿Usted sabe cuál es la ley de la fuga? Por ejemplo, en Dominicana. En Dominicana lleva varios presos, o un preso, o dos presos. Si el preso se fuga, se le va al guardia. El guardia tiene el deber de tirar un tiro para arriba. Esa es la ley de la fuga en República Dominicana, que dicho sea de paso no se cumple. Él tira el tiro para arriba para asustar al preso que salió huyendo y entonces prisionar. Pero en Dominicana ocurre lo contrario. ¿Usted sabe lo que hacen los guardias? Que cuando el preso se fuga, le cae atrás, le pega un tiro y lo mata. Porque la ley de la fuga también establece que si el guardia deja ir al preso, la condena que tenía el preso le cae a él. Y si no le gusta mucho, al general manda a matar al guardia. Y lo matan. En Roma era la misma ley más o menos, porque ahí es que viene la ley de la fuga en todos los países. En Roma ocurría que si un soldado dejaba ir un preso, la ley de la fuga establecía que era una sentencia de muerte para el soldado. Entonces, este carcelero sabía que ciertamente a él le iban a aplicar la ley de la fuga si se fugaron todos los presos. Y por eso él dijo: para que me maten, me voy a matar yo. Y cuando se iba a clavar la espada, el apóstol Pablo le dice: oye, no te haga daño, porque todos estamos aquí. Un milagro de Dios, otro milagro de Dios. Nadie se fugó, nadie se fue. Porque yo pienso que los presos dirán: bueno, pero si Pablo y Silas, que estaban agolpeados, azotados y cuantas cosas, y fue una prisión injusta, y está aquí, nosotros no vamos a quedar aquí. Nosotros no vamos a quedar aquí. Y entonces el carcelero le hace la pregunta milenaria, la pregunta eterna, la pregunta del siglo. Oye, y entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amigo, amiga que está aquí, hermano que están aquí, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Porque los seres humanos siempre se van a hacer esta pregunta. Porque los seres humanos siempre quieren saber
¿Qué hay que hacer para ser salvo? Pues déjame decirte, para ser salvo no hay que hacer nada. Solamente creer en el Señor Jesucristo. Y Pablo le dio una respuesta eterna. ¿Sabe lo que le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una respuesta eterna, una respuesta extraordinaria. Para ser salvo solamente hay que creer en el Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que él creyó y lo llevó a su casa, le vendó las heridas. Óigame, el carcelero le curó las heridas, lo llevó a su casa, le echó agua y le dio comida y se salvó y se bautizó inmediatamente él y toda su casa. Porque eso es lo que hace Dios y es lo que quiere hacer Dios contigo. ¿Hay alguien aquí que desea ser salvo? ¿Hay alguien aquí que quiere ser salvo? A la pregunta del carcelero: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debe de hacer? Creer en Jesús. Porque creer en Jesús es más que tener informaciones de Él. Creer en Jesús es que usted acepte su palabra, es que usted viva para Él, es que usted crea en Él, es que usted lo conozca a Él y se relacione con Él. ¿Hay alguien aquí que desee salir de aquí salvo? Solo Cristo salva, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dados a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Cristo. Venga a Cristo y sálvese. Adoramos a Dios. Hay poder.